pero sé hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, no solamente que yo escuche la palabra, que yo viva la palabra. Una definición de oír y escuchar, digamos, son palabras que suenan, uno dirá es sinónimo de otro, pero son diferentes. Son parecidas, pero tienen diferentes significados. Cuando usted oye, dice, el oír es la percepción pasiva del sonido, mientras que escuchar implica una participación más activa y una mayor concentración en lo que se oye. Como digo, yo puedo escuchar la calle, los carros pasar, pero yo no estoy prestando atención qué clase de carro pasó o qué está sucediendo porque estoy aquí. Y usted dirá, ¿y eso puede pasar con la palabra del Señor? Que tú puedes estar escuchando la palabra del Señor y no prestar atención. Yo puedo estar en la iglesia sentado en una silla, estoy escuchando la adoración o la palabra, la escucho, pero mi atención no está puesta en él. Dos mensajes, dos personas escucharon el mensaje, el mismo mensaje, pero con diferente desenlace, con diferente camino. Y te dirá, ¿pero cómo así? El Señor Jesucristo, acabando el sermón del monte, su mejor discurso histórico, y Él hace estos dos cimientos, estas dos personas, uno prudente y otro insensato, y los dos edificaron, los dos tenían los mismos materiales, los dos recibieron las mismas instrucciones, pero ambos escucharon, pero otro prestó atención, interés, a diferencia del otro. Mateo lo llama uno prudente y el otro insensato. Los dos estaban en la iglesia, los dos estaban escuchando a Jesús, pero uno estaba prestando atención y otro no. Estas dos personas tenían algo en común, lo cual era que escuchaban la palabra, pero de igual manera tenían algo diferente que terminaba en lugares distintos. Ambos escuchaban la misma palabra, la misma advertencia, pero ambos terminaron en diferentes lugares. Esto me recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en esa cruz. Habían dos hombres al lado de él, colgado con él. ¿Y qué estaban haciendo esos dos hombres? Estaban escuchando lo que Jesús decía, ¿no? Uno lo interpretó para su conveniencia y otro lo interpretó prestando atención para su salvación. Prestó atención. Uno le dijo, si eres como el Hijo de Dios, que tú dices, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y el otro día, no, espérate, nosotros merecemos estar aquí, pero él no. Y solamente reconoció tu pecado. Cuando tú escuchas la palabra de Dios atentamente, tú vas a reconocer tu pecado y de qué tú estás fallando. Si estás prestando atención, el Señor te va a aclarar y te va a hablar en lo íntimo de tu corazón, como le habló ese ladrón, que en el último momento reconoció su error porque prestó atención y el Señor lo salvó.
y le dijo que hoy mismo estaría en el campo, que hoy mismo estaría en el paraíso. A diferencia del otro que escuchó el mismo mensaje, pero un desenlace diferente de perdición. Dos hombres construyó su vida sobre el uno construyó el resultado de ser un hombre prudente. Tiene que trabajar mucho. Construyó su vida sobre el fundamento de Jesús, basados en sus enseñanzas y ordenanzas. Y por eso, al venir los problemas, los desenlaces, la dificultad, los ríos, su casa no cayó, ¿no? Vamos a la palabra de Dios, ¿no? Usted me está viendo medio raro. Dice, pero, versículo Mateo, capítulo 7, versículo 4. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué hizo este hombre? Edificó, trabajó para cuando viniera la tempestad. La tempestad va a llegar. La última vez que yo estuve hablando que, ¿se recuerdan qué? Que el día malo llegará, ¿no? El Señor no nos va a librar de la tempestad. El Señor nos va a preparar para la tempestad. Si mi casa está bien edificada, no va a caer. Me va a garantizar que aunque sople el viento, vengan los ríos, si la casa está edificada sobre la roca, no va a caer. Tuve que trabajar para esa edificación. No solamente escuché, sino que hice por obra. Porque como digo, cualquiera pues que me oye estas palabras, es bueno, muchos les gustan escuchar la palabra de Dios. Y es de bien, pero no queda ahí. Y las hace. Aquí cuando se pone difícil. Aquí cuando en verdad va a mostrar lo que usted es, no lo que usted diga que usted es. Yo le puedo decir a la gente que yo soy cristiano, no, y actúo diferente, no soy nada. Me engaño a mí mismo, como acabamos de leer, como vimos en Santiago, engañándonos vosotros mismos, no siendo ser hacedores de la palabra de Dios. Pero si yo actúo, vivo la palabra, ya la gente va a decir, no, él es cristiano, cómo él habla, cómo él se expresa, cómo él va y le dice a los demás. Pero estas son las cualidades de un hombre prudente, que va a escuchar, va a prestar atención, y porque prestó atención va a hacer. Y miren, a ustedes les gustan, a muchos les gustan los beneficios, ¿no? Vamos al Antiguo Testamento rapidito. En el libro de Deuteronomios. Usted quizá conoce esa lectura. Deuteronomio 28, versículo 1. Nuevamente, el Señor Jesucristo nos habla desde el principio de la creación, de las palabras, a mediado y al final. El mismo mensaje, no cambia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Déjelo ahí. ¿Qué dice ahí? Que escuchara atentamente la voz de Jehová. Entonces, si tú oyes con atención, con interés, estás escuchando, estás prestando con atención, no escuchando un sonido ahí al azar, sin importancia, sino escuchar la voz de Dios, prestando tu atención completamente. ¿Y qué dice? ¿En qué? Y para guardar y poner por obra. Nuevamente, la palabra de Dios no solamente es para escucharla, es para actuarla, vivirla. La gente de allá afuera, ellos han escuchado la palabra de Dios, pero a diferencia de ustedes a ellos, ¿cuál es? Aparte de poner atención, nosotros estamos viviendo la palabra porque la aceptamos. La gente del mundo no quiere vivir la palabra de Dios. La ponemos por obra. La gente está escuchando la palabra de Dios. Nuestro trabajo es llevarle la palabra de Dios para que la pongan por obra, para decirle que funciona, para que diga que lo pueda bendecir, que lo pueda guardar. Y a nosotros el Señor nos lleva a cuenta que nosotros que hemos escuchado su palabra, y si no la ponemos por obra, nos compara con un hombre insensato. Entonces, estas son las cualidades del hombre prudente, que escucha atentamente la voz de Dios, la guarda y la pone por obra. Todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. Y dice que Dios, tu Dios te exaltará sobre la tierra y todas las naciones y te bendecirá. Más adelante dice todas las bendiciones que el Señor te va a dar por tú poner la palabra de Dios en obra, en práctica, escuchándola, reteniéndola, obedeciéndola atentamente. Pero tristemente hay personas, como yo le decía, y como decía nuestro Señor Jesucristo, pero versículo, estoy en Mateo nuevamente, capítulo 7, versículo 26, las consecuencias del hombre insensato, del que trabaja muy poco, del que escucha la palabra, pero la quiere llevar a su manera, no a la manera que Dios la estipuló. Yo la escucho y la aplico como yo creo que quiero llevarla, a mi manera, no a la manera del Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, usted no hacer la palabra de Dios como el Señor la dice, sino hacerla media o a su manera, para Dios no la está haciendo. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No hubo fundamento. Un hombre que no trabajó ni que haciendo hoyo, buscando una piedra, sino ahí mismito edificó. A diferencia del otro, no trabajó. Hay muchas personas que no quieren trabajar en la iglesia. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo voy, me siento, yo ofrendo, diezmo, me siento ahí ya. A mi manera, ya agrado a Dios con eso. El Señor no busca gente vaga. Y no es a mi manera, es como Él lo dijo. ¿Y qué sucedió? Hubo un joven en la palabra del Señor, antes de que él quería vivir su evangelio a su manera.
Yo he hablado muchas veces de este hombre. Y este joven en su ideología, en su pensar, en su creer, a su manera, él pensaba que estaba bien. La única persona en la palabra del Señor que viene ante Jesús y le dice: Maestro, yo he completado la ley de principio a pie. Digamos, no hay nadie como yo que la sepa. Yo le he cumplido desde mi juventud los mandamientos. Yo me los sé todito. El Señor Jesucristo no está para discutir con la gente, y uno mucho menos. Hay gente ahí yo conozco gente que se sabe la palabra de Dios desde Génesis de Apocalipsis y te la resata, te la dicen. Pero este hombre estaba viviendo la palabra, la ley, a su manera. Y el Señor, en su misericordia, con su amor, ese joven, la Biblia ni dice el nombre de él, sino le da su estatus social. Era un joven rico. Esa historia está en Marcos capítulo 10, del 19 al 22. Ahora búsquese, la puede anotar y leerla. Se la estoy relatando. Sino como este joven viene ante Jesús justificándose que él sabía la ley y que él la estaba viviendo, aplicando a su manera, y con eso le justificaba para él ir al cielo. Y Jesús le dice: ok, si tú dices que completaste la ley, que tú estás haciendo todo eso, una cosa más te hace falta, aparte de todo lo que tú has hecho. Vende todo lo que tú tienes y tendrás tesoro en el cielo, y sígueme. Y dijo: ay, de las pocas personas que venían donde Jesús, sin recibir nada a cambio, aparte de la verdad, la gente venía y se iban felices. Este se fue triste de Jesús, porque él quiso vivir su vida insensata, quiso vivir su evangelio a su manera, y no a mi manera, sino a la manera de Jesús. Es seguirlo a él, lo que me diga que yo haga, es obedecerlo a él. No es lo que yo creo, es lo que él dice que yo debo de hacer. Este joven se fue triste porque no estaba dispuesto a trabajar, a pasar trabajo. Es una cosa que yo creo en la palabra. Él creía en la palabra, ¿no? Por eso la seguía y vio. ¿Usted sabe también quiénes creen? Los demonios creen también en la palabra. Santiago 2:19. Creen en la palabra. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una cosa es tú creer en la palabra de Dios, y otra cosa es tú vivir la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos confronta. Hay muchos allá afuera que creen en la palabra de Dios. Sí, esta es la palabra de Dios. Yo no dudo, yo no lo dudo, pero yo no la vivo. Esa es la palabra de Dios, escrita por Dios. Los demonios lo creen y tiemblan, pero no la viven. La persona, claro, esa es la palabra de Dios. Todos los días la pongo ahí, en el frente de mi carro está ahí. Ese es mi resguardo. En mi mesita de noche está ahí. Eso me quita todos los espíritus y toda la cosa. Ese es mi amuleto. Mira, yo estaba me perecino antes de ella. Pero, ¿y la aplicación? Jesús era la palabra viviente. Jesús era la palabra viviente. Este joven creía en la palabra de Dios, pero no quería aplicar la palabra de Dios. Una cosa es creer y otra cosa es vivirla. Y eso es algo que el Señor nos confronta a cada uno de nosotros en eso. Entonces, si oigo la palabra de Dios, pero no la hago, soy un hombre ¿qué?
insensato, que edifiqué mi casa sobre la arena, que no trabajé. Recibí el mensaje de Jesús, pero lo apliqué a mi manera, como yo quise, ¿no? Como shortcut, como un atajo, cogí un atajo para llegar a la... No, esto no hay atajo. En esto no hay manera, no es como el Señor dice. Porque este mismo hombre, porque era un hombre rico. Oh, pero ¿y qué pasó? ¿Se recuerdan de Zaqueo, el publicano? Y era rico. En este el Señor da el calificativo que era rico, que era un publicano. ¿Y cuál era su nombre? Zaqueo. ¿Y qué hizo este hombre? Escuchó la palabra de Dios, le prestó atención y la puso por obra, sin que Jesús le diera ninguna otra ordenanza. En Lucas 19 del 2 al 10 le dijo: no lo busques, solamente anótelo y después lo busca. Yo le estoy relatando la historia. Le dice él: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Después que él escuchó a Jesús y le dice estas palabras: maestro, a toda la gente que yo engañé le voy a dar el triple, el cuádruple, todo lo que y hasta de más. Y que dijo: verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa, Zaqueo. ¿Qué hizo él? Está viviendo la palabra, aplicando la palabra. ¿Por qué? Porque le escuchó y le prestó atención, la puso en obra. Y hoy en día miles y cantidades de personas escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en obra. Y hay consecuencias por eso. Vaya de nuevo ahí a Deuteronomio. Ya casi estamos terminando. Deuteronomio 28. Les dije que ahorita que el Señor lo bendecía, si escuchaba atentamente, si guardaba, si ponía por obra, ¿no? En el versículo 1. Ahora en el versículo del mismo 28, versículo 15. Amén. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No se la voy a decir para que no se asuste, después usted lo lee. Pero el castigo también viene de parte de Dios por coger su palabra a juego. Este hombre insensato, ¿cuál fue su ruina? Que cuando vino la tormenta, cuando vino el viento, cuando vinieron los ríos y golpearon aquella casa, esa casa cayó, y dice la Biblia que fue grande su ruina. ¿Quién permite la tempestad? El Señor. ¿Quién permite la lluvia, los ríos? El Señor. ¿Quién permite los vientos? El Señor. A uno lo preparó porque prestó atención, obedeció, puso por obra, no a su manera, no lo que creía, sino lo que el Señor había dejado. Y esto, como le digo, esto no es para nosotros vivir a nuestra manera el evangelio, lo que yo crea, lo que el hermano Joel. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso de darnos al Señor, prestar atención de quien está escuchando la palabra, wow, no importa la cantidad de mensajes que usted escuche, de prédicas poderosas, bonitas, con un mensaje, pero si no hay práctica, fueron palabras que usted escuchó solamente, con cero aplicación.
Y eso toma decisión de cada uno individual. Y por eso esto no es que tuviera aquí el hermano, fulanito, fulanita. No, da gracias a Dios que tú estás ahí. Da gracias a Dios que yo estoy aquí y yo estoy escuchando la palabra de Dios. Y ahora el Señor me va a llevar a mí a cuenta, a mí personal. Si yo estoy escuchando y solamente soy un oidor y no un hacedor de su palabra. Y ya para casi culminar, vayamos a Apocalipsis. Capítulo 1. Nuevamente. El mismo mensaje. Desde el principio, desde el mediado de la Biblia, desde el principio y hasta el final. Nuevamente. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Tú quieres ser un bienaventurado de parte de Dios. Tú quieres recibir sus bendiciones. El Señor no quiere que tú seas un insensato. El Señor no quiere que nosotros no nos vaya mal. Él espera que escuchemos su palabra, que seamos bendecidos por ella y que la pongamos en práctica y que la vivamos. Que la vivamos. El hecho, y usted dirá esta comparación, no, un poco rara. El hecho de sentarnos en un garaje no nos convierte en un automóvil. Usted puede estar en un garaje y estar sentado ahí. No quiere decir que usted es un automóvil, un carro. Aunque suena raro, el estar en una iglesia sentado no nos hace cristianos. El estar sentado en una iglesia no nos hace cristianos. O el escuchar buenos sermones, buenas prédicas, o mensajes hermosos a los cuales decimos amén, amén, aleluya, aleluya, no nos hace seguidor de Cristo tampoco. Ni tampoco el leer la palabra, porque mucha es la gente que ha leído la Biblia y no es cristiana. Hay muchas personas en la farándula, allá afuera, que lee la palabra de Dios, la lee, como dije, la cree en la palabra de Dios, pero hay cero vivencia de la palabra de Dios. Cero vivencia de la palabra de Dios. Conocimiento sin acción es algo inútil. Usted tiene el conocimiento, pero no lo pone en práctica, es algo inútil, que no sirve para nada. Si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios y no lo aplico, no me sirve para la palabra. ¿Qué le dije ahorita que decía la palabra? Que los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen la palabra de Dios. ¿Cuántos magos, brujos, hechiceros, satánicos le leen la Biblia? Son muchos, ¿no? Pero ¿quiénes la viven? Ninguno. Ellos la conocen. Yo empecé leyendo en Lucas, nuestro Señor Jesucristo hablando. ¿Por qué me llamáis Señor,
Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Empieza con esa pregunta. Saber lo que Dios demanda y desea de su gente, pero no hacer nada al respecto no tiene sentido. El saber requiere tomar una decisión práctica. El saber algo lo confronta a usted tomar una decisión. Por eso yo le digo, esto es una decisión de cada uno en lo personal. De cada uno. Yo voy a hacer caso, voy a sacar el tiempo en lo que me duele, en lo que de yo aplicar la palabra, vivir la palabra. Estamos hablando de evangelizar. Yo voy a sacar el tiempo de mi comodidad, de mi tiempo de descanso para venir y predicar la palabra de Dios porque el Señor me lo demanda. Pero es una decisión personal entre usted y Dios en tomar la decisión de hacer o no hacer. Oh, pues yo soy cristiano, yo voy, canto al coro, yo vengo, toco un instrumento, yo vengo, doy mi ofrenda, mi diezmo, pero me siento ahí, pero ya, yo no puedo venir ahí a predicar, a hablarle a alguien. Yo no tengo tiempo para eso. El Señor conoce mi corazón. Yo tengo enfermedades, tengo tantas cosas. El Señor conoce, yo no puedo por eso. Yo soy muy joven, yo soy muy anciano. Yo no sé cuánta excusa la gente pone. Y a veces yo, andando en las calles, repartiendo paquetes, veo a estos falsos en todas las edades, desde los más grandes hasta los más chiquitos, sin ningún tratado en la mano, sino, hey, te invito para la iglesia el domingo, te invito para la iglesia el domingo. Y nosotros con la verdad al frente de nosotros no queremos hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y gente ahí afuera perdiéndose y queremos que la iglesia crezca y oh no, yo no tengo tiempo, y esta gente erróneo están ahí erróneamente trabajando y nosotros con la verdad no queremos hacerlo. Porque no está fulano, porque es una decisión individualmente de usted, mía. No la voy a tomar yo por usted ni usted por mí, sino de cada uno individual. No son 4 paredes, no son el hermano al lado de usted, sino soy yo. ¿Qué tú vas a decir? Si vas a ser un hombre prudente o un hombre insensato. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a que no seamos que no solamente creamos en la palabra del Señor, sino que vivamos su palabra. Sino que vivamos su palabra. Que se hagamos ese hombre prudente, ese hombre trabajador, y no ese insensato, ese que no quiere trabajar, ese que conoce la palabra del Señor y la viene a aplicar el día domingo por 1 hora y pico, y de lunes a sábado todo lo contrario. El pastor estaba predicando esta mañana diciendo: ¿cuánta gente tú has traído para Cristo? Tú le has hablado para Cristo. Muchos ni piensan en eso. ¿Por qué yo tengo que preocuparme por eso? Todo el que ha seguido al Señor tiene el ministerio de la reconciliación, de traer a otro para Cristo.
todo lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios, tenemos que también hablarle a otros. Y esto no es negociable, esto no es que si yo quiero, esto es que el Señor lo demanda. No es que yo voy a vivir un evangelio a mi manera, lo que yo voy a hacer lo que yo creo que puedo hacer, no lo que el Señor me dice que haga. Este joven, viviendo desde su juventud la palabra de Dios a su manera, pensó que estaba bien con Dios. Él creía en la palabra, pero no vivía en la palabra. Que el Señor nos ayude a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. A que no oigamos, sino que escuchemos con atención, con importancia, y que hagamos para hacer en obra. Y esto es empezando desde arriba. Y esto es lo que la palabra de Dios hace, que nos confronta a cada uno de nosotros. Y esto es nuestro Señor Jesucristo hablando de dos clases de personas. Una persona escucharon el mismo mensaje, pero tomaron decisiones diferentes. Usted está escuchando, puede escuchar tantos mensajes, pero la diferencia va a estar en la decisión que usted tome desde que, basado en ese mensaje, en obedecer o hacer lo que usted crea. La palabra del Señor no cambia, es la misma. Ella no quiere bendecir, no quiere dar tantos tesoros y promesas de parte de Dios, pero también nos advierte con castigos severos de parte de Dios por coger su palabra a juego, por quererla vivir a su manera y no como Él nos indique. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y nos ayude a tomar decisiones conforme a su palabra. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos las gracias, Señor Dios. Gracias por tu palabra, Dios, que es la misma y no cambia, y siempre ha estado ahí, Señor Dios. Y son palabras que tú confrontas hasta el que expone tu palabra, Señor Dios. Lo pone en un espejo y lo hace ver en qué lugar le está. Y reconociendo, Señor Dios, que quizá en muchas áreas, Dios, no está al nivel que tú esperas, Señor Dios. Pero tu amor es tan grande, tu misericordia, tu bondad, Señor Dios, para con nosotros, que vuelve y nos la trae. Queriendo, Dios, que no solamente creyemos en tu palabra, sino que vivamos tu palabra, Dios. Señor, yo te pido aquí, te presento a la congregación, te presento a los que están viéndonos en la red de Dios, que quizás han estado viviendo un evangelio a su manera, en parte obedeciéndote a ti, en parte haciendo lo que creen ellos que es prudente, escuchando tu palabra pero no llevándolo a la práctica, Dios. Y tú nuevamente, Dios, nos confronta. Tú no quieres que nuestra ruina sea grande, Señor Dios. Tú quieres que estemos preparados para cuando llegue esa tormenta, para cuando lleguen esos vientos y golpeen contra esa casa, esa edificación que hemos hecho, fundada en ti, Señor. Tú nos prometes que no vamos a caer, pero tú también prometes que todo aquel que no está fundado en ti, Señor, caerá. Caerá en el tiempo cuando llegue la prueba, cuando llegue
la tormenta. Y tú lo estás diciendo ahora, Dios, por amor, Dios, antes que pase, antes que ocurra, Dios, tú no quieres que nuestra ruina sea grande. Tú quieres que nuestra edificación permanezca en ti, Señor Dios. Ayúdanos, Dios, a seguir edificado, a cavar en ese agujero y llegar a la roca y edificar desde ahí, Señor Dios. Hacer ese hombre prudente, Señor Dios, y dejar la insensatez, dejar el orgullo, dejar la falta de perdón, la falta de interés. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Dios, a vivir tu palabra día a día, Dios. Ayúdame a mí, Señor Dios. Ayúdanos, Señor. Te presento a tu pueblo, Dios. Te presento a los que nos están sintonizando, Dios, en las redes, Dios. Ayúdalos a vivir tu palabra día a día, Señor. A vivir tu palabra, Dios. A vivir tu palabra, Dios. No solamente ser un oidor. Tú dices que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no tengo mi fe, no está puesta en obra, Señor Dios. Si yo no pongo en práctica lo que he oído, no me sirve de nada, Dios. Mi fe nunca va a aumentar, Dios. Ayúdanos, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo, Dios. Que yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Estás haciéndola ya, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga a todos. A los que nos están sintonizando en las redes, le damos las gracias por sintonizarnos. Esperamos que usted busque una buena iglesia. Si está en su país, fuera de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, donde quiera que usted esté, que busque una iglesia en la cual usted pueda vivir la palabra del Señor, Dios. Aprender de ella más. Si está aquí en el condado de Queens, le invitamos en el 3155 de la 92 Street, en la iglesia Biblia Cristiana Casa de Gracia. Aquí estamos todos los domingos desde las 7 de la noche hasta las 9. Así que le vamos a hacer de bien. Nuevamente seguimos nuestro servicio durante la semana. Los martes en el 860 de Liberty Avenue con nuestro estudio bíblico desde las 8 en adelante. Los miércoles seguimos en nuestros mismos canales por Facebook, Cristología para Vivir. Así que gracias por sintonizarnos y seguirnos hasta ahora y ser ese fiel oyente de nosotros, de la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga a los bíblicos del condado de Queens. Nos despedimos con un fuerte aplauso del aire y bendiciéndole y dándote las gracias por seguirnos hasta ahora. Así que buenas noches y bendiciones.